que hacéis bien vistiendo el mundo con palabras. La realidad es demasiado bella y peligrosa para vosotros, los mortales. ¡Hey! Hoy vamos a hablar del arte por el arte. Quiero presentarles lo más bonito que van a ver en este 2021, o por lo menos en el primer trimestre de este año. Se trata del cómic El Dios Vagabundo, del autor Fabrizio Dori. Es el padre de esta maravilla. Es un autor italiano, evidentemente, no iba a ser de otra manera que yo empezara a hablar de cómics y no fuera italiano. Se publicó en París en 2019 y en francés por primera vez. Pero vamos a dejar de lado esa pequeña paradoja y vamos a centrarnos en que es un autor italiano. No es que haya encontrado la pólvora con el argumento que nos presenta en esta historia, porque al final es una especie de odisea postmoderna, en la que se cuenta la historia de Eustis, que es un sátiro, es este sátiro que vemos aquí, el protagonista, que formaba parte de la corte de Dioniso, allá en el mundo en el que los dioses del Olimpo todavía existen y bueno, tienen poder, pero por una serie de trágicas impertinencias hace enfadar mucho a Artemis y esta diosa lo decide castigar clavándole una flecha que lo trae a este mundo en el que los dioses del Olimpo han caído prácticamente en el olvido e incluso las creencias religiosas están empezando a desaparecer. Entonces, bueno, digamos que es un contexto bastante complicado para una deidad como un sátiro. Pero él se las apaña bien. De hecho, el punto de partida es un campo de girasoles en el que él se instala cuando llega a este mundo. Movemos aquí. Y bueno, a medida que va avanzando, vemos como un fantasma, que es una especie de alma que no ha terminado de pasar al otro lado, lo lleva ante Hécate, que es la diosa de la magia y es una de las hermanas de Artemis. Ella, a través de una tirada de tarot, le da la clave para volver a casa, para volver a ese tiempo en el que todavía podía formar parte de su hogar, que era con la deidad Pan y con, por supuesto, su señor Dioniso. Lo que pasa es que eso implica embarcarse en una aventura un poco complicada para un sátiro que es bastante cómodo, pero igual él lo hace. Y además es una carrera contra reloj, porque como toda aventura tiene una fecha de caducidad. Él no irá solo, evidentemente. El fantasma decide acompañarlo porque resulta que es un guerrero griego que murió sin conseguir su hazaña, haciendo referencia al miedo tan profundo que le tiene la humanidad al olvido. Entonces, él no murió en batalla y digamos que es un alma en desgracia porque no ha conseguido su objetivo en la vida. Entonces, bueno, en ese proceso de volver a casa de Eustis, él se quiere realizar. Y además tenemos a otro personaje muy interesante y muy entrañable, que es el profesor. Es el típico bibliófilo, ya bien entrado en edad, el único amigo que hizo Eustis en su estancia en este mundo actual y que además está buscando vivir la última gran aventura de su vida. Pero la riqueza de esta obra de arte, lo que lo convierte en una verdadera joya, es esa cantidad de detalles que están escondidos en el guión y que funden tanto los acontecimientos como los personajes en esa atmósfera visual. O sea, queda todo completamente cohesionado, tanto la personalidad y los acontecimientos a los que se tienen que enfrentar los personajes con el estilo narrativo visual que escoge Dori para contar su historia. Es perfecta. En esta escena, por ejemplo, queda muy clara la relación que había entre Eustis y su protector. Habla de cómo le hacía sentir su mirada. Era como si te fundieras literalmente con el universo. Créeme,
era mejor que cualquier otra droga. Así que de alguna manera el autor quiere dejar claro que los vicios de nuestro protagonista en un mundo en el que está completamente solo y desterrado no es más que una manera de regresar a ese estado natural bajo la mirada protectora de su señor. Un joven vividor, con un exceso de nostalgia por un pasado bastante lejano y bastante ansiedad por lo que puede llegar a costar conseguir los objetivos del presente de cara al futuro. Pero esto no es nuevo, esto no es solamente de los jóvenes posmodernos. Ya Sócrates se quejaba de la mala conducta de los jóvenes, allá cuando Grecia vivía sus años dorados. Recuerden que todo está inventado. Lo único que cambia es la forma de contarlo. Por otro lado, las referencias a Van Gogh son infinitas. Como bien se ve en estas viñetas y a lo largo de todo el cómic, el hilo narrativo conductor de la parte visual de esta historia hace una clara referencia al impresionismo, como evidentemente se busca para hacer la alegoría al pintor francés, pero eso no quita que Dory inserte algo de su propia cosecha, diferentes estilos, técnicas que rompen con esa monotonía, entre comillas, que absorbe al lector para volver a captar su atención, dándonos imágenes completamente rompedoras y maravillosas como las que estamos viendo ahora mismo. E incluso llega a ser algún juego de efecto óptico como este, que hace incluso una clara referencia a características definitorias del personaje que está interactuando. Pero es que esto tiene una lógica narrativa. El pintor es una especie de narrador visual a lo largo de toda la historia, por darle un valor un poco más profundo que el de mero personaje. Porque es que resulta que Eustace se lo encontró en sus andares y le dejó ver el mundo a través de sus ojos. O sea que Vincent vio la realidad por los ojos de una deidad, lo que se utiliza como justificante del desenlace de la vida de este autor. Personalmente, esta escena fue la que más me fascinó de todo el cómic, no solo por el impacto en la estructura en sí, sino por el significado de todos estos significantes juntos. Se hace referencia a ese estado de sabiduría tal que todo ser humano curioso anhela alcanzar, pero que según pensadores a lo largo de toda la historia de la filosofía, empezando por el mismísimo Platón, solo con la muerte se puede llegar a alcanzar. Más adelante, el budismo, por ejemplo, lo acuñó como el nirvana. ¿Quién sabe lo que hubo en la mente de Vincent, más allá de lo que dice en la prensa rosa, con sus leyendas urbanas? ¿Quién sabe si la realidad de verdad no se le hizo demasiado absoluta a través de los ojos de un sátiro travieso y fue incapaz de filtrarla por sus pinceles? En lugar de eso, decidió fundirse con ella y con la eternidad. Así que técnicamente Eustace ha asesinado a una persona en su paso por el mundo actual. Eso es un peso bastante grande y, quieras o no, define tanto al personaje como a su forma de relacionarse con las acciones que se van desarrollando en esta historia. Tanto es así que uno tiende a pensar, con toda la literatura que se ha creado en torno a las deidades superiores al ser humano, que poco le puede importar lo que le pasa a una persona. Es decir, no puede llegar a crear vínculos emocionales con alguien, pero curiosamente Dory eso lo tiene en cuenta y humaniza mucho a este personaje con una serie de relaciones muy fuertes que crea, como puede ser por ejemplo Alina, que es una chica que aparece en el principio y aparece en el final, con esa estructura circular del camino emocional de este personaje.
o con el profesor. Este señor, ya bien entrado en edad, es un bibliófilo erudito que quiere emprender la última gran aventura de su vida, ser parte de la propia Odisea. Sin duda es todo un ejemplo de perseverancia y además encarna ese matiz distinto que se le da al tiempo cuando se alcanza cierto grado de madurez. Como se verá a lo largo de la historia, es una pieza fundamental a la hora de conseguir ciertos objetivos que se presentan a lo largo del camino a casa de Eustis. Y sin embargo, es parte de un problema, pues quiere evitar a toda costa que la curiosidad mate a este lindo gatito al que tanto cariño ha tomado en su paso por la tierra. Como buen lector, evidentemente, también quiere ver el mundo a través de los ojos del sátiro y no para de insistir hasta que lo consigue. De hecho, es su móvil principal para haber decidido acompañar a Eustis en su camino a casa. Justo en esta última escena se hace una referencia prácticamente directa a la Odisea de Homero, porque los protagonistas tienen que pasar por un parque cuya característica principal es dar un placer tal que se podría decir que es hasta personalizado para cada individuo que se aventura a este lugar. Por eso es que se asocia a la deidad de Afrodita. Y el profesor, después de salir de embrujo que influye en él una presuntuosa biblioteca alejandrina, menciona que ese acontecimiento es similar a la batalla contra las sirenas que tuvieron que librar Ulises y sus hombres en esta obra. Por eso que, como les digo, está repleto de referencias a la literatura clásica y a la filosofía clásica, que de verdad es magnífico. Ya el resto de detalles son una maravilla que terminan de rematar esta joya. Hay escenas incluso que juegan por completo con la sinestesia en todo su esplendor, porque son secuencias que se escuchan, como por ejemplo esta. O la humanización tan descarada que hace Dori del panteón griego con esta escena en la que los dioses acuden a terapia con un tal Dr. Quirón, bien conocido en la mitología oficial como el maestro de los dioses, el profesor, el tutor. Porque al final no son más que una panda de locos cuyos intereses chocan con mucha violencia. Y respecto al mundo sin dioses, quiero aportar mi propia perspectiva. Y es que realmente son unas líneas superficiales que utiliza el autor como excusa para introducir este punto en su argumento, pero el mensaje va muchísimo más allá. A medida que se va desarrollando la trama, se ve como los dioses griegos siguen vivos e incluso habitan en el mundo en el que ha caído Eustis, tal y como se ve por ejemplo en su encuentro con Hécate o la llegada al parque de Afrodita. Es simplemente que han caído en el olvido. Ese olvido con mayúsculas que todo ser teme, incluso por encima de la muerte. Los dioses del Olimpo no están muertos, están en el reino de Hades, porque, tal y como dice este personaje en su intervención, todo aquello que ya no tiene cabida en el mundo de los vivos termina bajo mi jurisdicción. Te invito a que abras la cajita de Pandora aquí abajo para que vayas a la entrada de mi blog en la que profundizo un poquito sobre las referencias que se hacen a Van Gogh y la trayectoria de este autor. De verdad, léanlo. Recuerda llenarte de arte para que cuando te pille ese momento de vacío que a todos nos llega alguna vez, no te llenes con lo primero que pilles. Recuerda que el arte es infinito porque la vida no es suficiente. ¡Adiós!